Ujú. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oremos, hermano. Amado Padre celestial, mi Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, le damos gracias, Padre amado, por un día más de vida. Y agradecerle sobre todo por esta oportunidad que nos permite, Señor, de poder estudiar su palabra, Señor, de poder tener un crecimiento espiritual. Le pido que usted abra nuestros corazones para recibir esta preciosa palabra. Y usted esté bendiciendo, Señor, los labios de la persona, del líder, Señor, que va a ministrarnos, Señor, en esta noche. Padre Celestial, le agradezco nuevamente por este tiempo muy especial, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, buenas noches. Les saludo la Santa Paz del Señor a todos. Vamos a comenzar en esta noche alabando al Señor. La primera alabanza dice todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos contra el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a seguir cantando al Señor. Y esta otra alabanza dice: puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, que su protección Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor,
no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, que su protección Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Bien, vamos a cantar una alabanza más. Y esta alabanza dice: solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Muy bien, este ha sido el tiempo de las alabanzas. Ahora vamos a tener tiempo de escuchar la palabra del Señor. Voy a invitar al pastor. Pastor, adelante. Bien, gracias mi hermano Román por las alabanzas. Un tiempo, por supuesto, de mucha bendición. Espero, mi hermano, que nos hubiéramos gozado alabando el nombre de nuestro Señor. Ahora vamos a tener el tiempo de la meditación de la palabra de Dios. Y para esto vamos a invitar a nuestro hermano Hilario, sin antes recordarles de su micrófono, pero dejan abierto su video para que el hermano Hilario se motive, no piense que le está hablando solo al celular, ¿no? Al celular. Entonces, por favor, ya su videito lo mantienen activo. Lo único que anulan es su micrófono. Muchas gracias, mi hermano. Y tenemos a nuestro hermano Hilario. Bien, hermanos, muy buenas noches. Contento de estar nuevamente con ustedes aquí para compartir la palabra de Dios. Mi deseo es que cada uno de ustedes pueda tener su Biblia y podamos mirar los pasajes bíblicos preparados para esta noche. Quiero esta noche hablar acerca de la seguridad del creyente tocante a la vida eterna. Pero antes de entrar en el tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos las gracias por permitirnos esta hora abrir la palabra tuya para escudriñar en ella y ver, Señor, lo que tú nos enseñas tocante a la vida eterna. Padre, dejarte en tus manos el resto de este culto. Bendice tu palabra en nuestros corazones, que haya cabida en nuestras vidas y que podamos, Señor, gozarnos en lo que tú tienes para nosotros esta noche. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan, ¿cuánto? Primera de Juan 5, 9 al 15 hemos leído. Hermanos, desde tiempos antiguos me parece que este tema, por eso he querido mirar este tema, ha sido un tema de preocupación de la gente desde tiempos antiguos
acerca de esta vida eterna. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos mirar en el Evangelio según San Mateo, yo no lo tengo aquí anotado ahorita, San Mateo, el capítulo 19, creo está, donde el joven rico viene y le dice al Señor Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Parece ser que, no sé, la gente en la antigüedad, tal vez será por lo que ofrecían los sacrificios, algunos no entendían tal vez, pero querían hacer algunos bienes, querían hacer algunos favores para tener la vida eterna. Y este joven rico, tal vez por lo que tenía mucho dinero, no sé cuál sea la causa, pero dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿No? Le pregunta al Señor Jesús y bueno, entabla una charla con el Señor Jesús. Mejor vamos un ratito ahí a este evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 19. Vamos a ver, parece que en mi Biblia no tiene Mateo. Tiene. Aquí está. Mateo 19. El versículo 16 dice: vino uno, dice, y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Quisiera que anotemos esta palabra tener. Anotemos esta palabra tener, porque vamos a meditar sobre ese tema. El Señor le dijo, ¿no? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, antes de que hubiera muerto el Señor Jesucristo y estaba hablando bajo la ley, ¿no? Guardar los mandamientos. Dice, ¿no? ¿Cuáles? Dijo. Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y nosotros sabemos la historia, que el joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, esa es una situación, pero nosotros vamos a dar gracias a Dios, porque según el pasaje bíblico que hemos leído, ya nosotros no tenemos que hacer ningún trabajo para tener esta vida eterna. Leímos nosotros nuestro pasaje bíblico ahí en Primera de Juan 5 y el verso 9. Adelante, vamos a ir un ratito a nuestro pasaje ahí. Primera de Juan 5. 9. 5, 9. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios le ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Vamos a parar un momento ahí. ¿Cómo es el asunto? El joven rico tenía que hacer algunas cosas, ¿verdad? Y nosotros ahora dice la palabra de Dios que ya Dios nos ha dado vida eterna. Ahí nosotros podemos pensar en aquel versículo también de San Juan 3:16 tan conocido, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, yo me fijo en este versículo, tiene dos partes, ¿verdad? Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ¿es para quién? Para que todo aquel que en él cree. No es para todos. No es para todos los que ya quieren nomás decir, bueno, ya yo me voy al cielo, ¿no? Y
Hay esta pregunta siempre, yo he chocado con gente cuando le pregunta a uno, a un incrédulo, inclusive a algunos creyentes, se pregunta, ¿dónde está yendo usted cuando se muera? ¿Dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Y la respuesta de la gente es, donde Dios me mande, pues, ¿no? Así dice la gente, ¿verdad? Ha tropezado usted alguna vez con una persona así, así dice, donde Dios me mande, pues me voy a ir. Yo no creo que Dios sea tan malo para mandarme al infierno, ese otro, ¿no? Y un sinnúmero de respuestas, pero muy rara es la persona que está segura y dice, bueno, estoy llegando al cielo. ¿Por qué? Porque tengo vida eterna. Y eso lo vemos no solamente en nuestros días, también lo vemos ahí, por ejemplo, en el pasaje de Lázaro. ¿Sabía usted en el pasaje de Lázaro? La hermana de Lázaro dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le dijo, ¿resucitará? ¿No? ¿Va a vivir? Y sí, yo sé que vivirá en el día postrero. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Aunque esté muerto. Entonces, de todas estas cosas, pues nosotros podemos ver que la gente, no es solamente hoy, pero antes también tenían esa duda. Yo no sé por qué esa duda, pero la gente preguntaba y ahora en nuestros días sigue esa duda. Y la palabra de Dios no nos deja duda, la palabra de Dios nos da seguridad. La palabra de Dios nos da seguridad. Vamos a mirar ahí esa lectura bíblica que leímos. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, pensemos por un momento en este testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Cuando nosotros compramos alguna cosa, no sé si usted se ha fijado cuando ha comprado su casa, en esos papeles que escriben los abogados largos ahí, ¿no? Testimonio es ahí, testimonio, ¿no? ¿Y qué es ese testimonio? Ahí el anterior dueño testifica de que tiene tal propiedad, que tantos metros de ancho colindante con fulano de tal y que él lo compró en tanto de fulano de tal, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Y ese papel tiene validez. Y el que lo está comprando, ¿qué es lo que hace? El que lo está comprando, ese terreno, ese bien inmueble o esa movilidad, lo que sea, ¿qué es lo que hace? La persona que lo está comprando le cree al que tiene ese papel. Y es por eso que agarra un fajo de billetes de dólares, de Washington, como decimos más vulgarmente, y le cuenta y le firma, y el abogado hace otro papel ahí, ¿no? Y le firma, y bueno, ya pues es dueño de ese terreno, ¿no? Le cree. ¿Por qué no podemos creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Dice la palabra de Dios. Creemos muchas veces en el testimonio de los hombres, pero no queremos creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice, Dios ha dado un testimonio acerca de su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Fíjese, qué seguridad, ¿no? Ahora, aquí entramos los creyentes que verdaderamente le hemos entregado nuestra vida al Señor y que le hemos recibido por fe en nuestros corazones. O sea, aquella persona que está en duda, mejor asegurarse porque si está en duda es que no es salvo. Porque dice, la persona que tiene a Cristo tiene un testimonio en sí mismo. No hace falta que otra persona le esté testificando. Tiene el testimonio en sí mismo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no le ha creído. O sea, volvemos otra vez a aquel papel, ¿no? Si a usted se lo lee el abogado, el dueño de esa propiedad, se lo lee y le dice, mire, este terreno es mío, yo me lo compré, así se lo compré a fulano de tal, está en tal lugar, mire tanto, y en fin, le da una serie de cosas que dice en ese papel escrito por un abogado, y usted le mira y lo lee el papel y le dice, ese lote no es de usted, hombre, ¿cómo quiere vender lo que no es de usted? ¿Qué está haciendo? Le está haciendo mentiroso el que quiere vender ese terreno, ¿verdad? Cuando nosotros dudamos
de que Dios nos haya dado la salvación, la vida eterna, lo que estamos haciendo, por eso dice, el que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso. Le está diciendo, eres un mentiroso, no hay vida eterna. Pero la palabra de Dios nos dice aquí, y dice, a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que a Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? No es aquel papel escrito por un abogado, ¿verdad? No es aquel papel que tiene un hombre que está vendiendo su propiedad. El testimonio, dice, ¿cuál es el testimonio? Del versículo 11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Si nosotros vamos a ir a San Juan 1:12, el 11, dice, a lo suyo vino, sí, San Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice el 12, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este versículo nos lleva a otro versículo que está ahí en Romanos, aquel versículo tan conocido, Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Otra vez volvemos a estos abogados. Cuando nosotros compramos alguna cosa, algún bien, generalmente cuando compramos un vehículo, yo hablo de eso porque yo a veces hago un negocio, ¿no? Le dice el abogado, ¿va a ser transferencia o quiere un poder? Hay una diferencia entre una transferencia y un poder, ¿no? Que la transferencia uno tiene que si quiere que sea de uno el vehículo, lo compra y tiene, no sé, unos 10 días de plazo para ponerlo a su nombre, ¿no? O si no, le van a sacar una multa. Pero si tiene un poder, con ese poder puede quedarse hasta 3 meses y con ese mismo poder venderlo a otra persona sin hacer sus gastos de transferencia, ¿no? Entonces, pero ese poder, ese papel, ese poder es el que a usted le acredita de propiedad de tener ese inmueble o ese vehículo. Ese es el que le acredita que usted es un legítimo propietario y que usted ya puede venderlo a otra persona y nadie tiene por qué reclamarle. ¿Entiende? Entonces, ese poder que le autoriza a ser propietario. La palabra de Dios dice, el evangelio es el poder que nos ha dado. Es el poder de Dios para vida eterna. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo como su Salvador personal, creemos en el evangelio, Dios nos ha dado ese poder y ya somos propietarios de esa vida eterna. Ya la tenemos. Por eso dice, la vida está en su Hijo. San Juan 1:12 dice, el que más a todos los que le recibieron. Es la cuestión de recibir, yo cuando hablo de este tema de recibir, me imagino alguien regalándome, ¿no? Alguien regalándome. Y siempre pongo mi Biblia, tengo una Biblia bonita, hermano, ¿no? Dice, si se lo quiero regalar a una persona la Biblia, ¿no? Y se lo ofrezco y la persona ya me está creyendo y ya se la pongo ahí cerquita de su mano, ¿no? Y si la persona estira las manos para recibirla y yo se lo quito, entonces no le estoy regalando, ¿no? Apenas la estoy entusiasmando. Pero si yo agarro esa Biblia y se la pongo y él agarra la Biblia y me dice, muchas gracias, hermano Hilario, y entonces ya la tiene la Biblia, es suya, ¿no? Es suya, es un regalo, ¿no? La recibió. Hay personas que no reciben una Biblia, yo no quiero ni saber de los evangelistas, no voy a recibir una Biblia, y no la reciben la Biblia porque no quieren volverse evangelistas. ¿Sabe? Esa persona, por más que yo quiera regalársela, por más que se la ponga en su mano, en su bolsillo, en su espalda, o donde sea, nunca va a ser de él la Biblia. ¿Por qué? Porque no la quiere recibir. Yo se la quiero regalar, pero no la quiere recibir. E igual con cualquier regalo. Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo, y dice, los que lo reciben son los que tienen vida eterna. Los que lo reciben. A todos los que le recibieron les dio el poder, los empoderó de esa vida eterna, y por eso nosotros tenemos vida eterna, y esta vida está en su Hijo, dice nuestro pasaje bíblico, ¿no? Esa vida está en su Hijo. Y dice, esta vida está en su Hijo. El verso 11 leímos, ¿no? Dice,
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ahora fíjense lo que dice el verso 12, primera de Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene vida, ¿ya? El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, es una cosa de tener, no es una cosa de estar pensando, voy a tener. Ese es otro punto que quisiera que veamos y pensemos, ¿no? Muchas veces, inclusive creyentes, he escuchado decir, bueno, cuando se muera, cuando me muera voy a tener vida eterna. Y no es verdad. La palabra de Dios dice que cuando aceptamos a Cristo, ya tenemos vida eterna. Muchas veces eso nos causa temor, hermano. Si nosotros no pensamos en que ya somos eternos, ¿no? De que ya somos eternos, de que ya Dios nos ha dado la vida eterna, a veces tal vez por eso algunos tienen temor de morir, ¿no? Hay un miedo terrible a la muerte. La muerte no es más que la separación del alma y el cuerpo. Esa es la muerte, la separación, se apartó el cuerpo, ¿no? Se le salió, dice la parte de la palabra, se le salió el espíritu, pues murió, se le salió del cuerpo. Esa es la muerte, la separación que hay entre el alma del ser humano y el cuerpo. Y dice, la vida ya es eterna. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo he venido, dijo, para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo, ¿verdad? Así dijo el Señor, para que la tengan en abundancia. Él vino para eso, para que nosotros ya tengamos la vida eterna. No es que vamos a tener cuando nos muramos. Ya vivimos eternamente con Él. Ya somos eternos. Por eso dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo, no dice tendrá la vida eterna, ¿no? Ahí San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna cuando se muera. No dice, ¿no? Más tenga vida eterna, punto ahí, tiene vida eterna. Y aquí dice, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es blanca o negra, ¿no? No hay donde darle vuelta. No hay donde decir, bueno, ¿cómo será? ¿No? ¿Cómo será? Todavía estoy dudando si la tengo o si no la tengo. Es cuestión de una cosa cierta. Lo que la palabra de Dios nos dice es una cosa cierta. Tener la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es una cosa dudosa que digamos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:16 que leímos dice, ese es el poder que Dios nos ha dado. El evangelio de Dios es el poder. No me avergüence del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es un poder, es algo legal, no es algo ilegal, ¿no? Es algo ilegal cuando nosotros vamos y compramos, digamos, una cosa. Por ejemplo, voy a la feria del automóvil, me voy con mis $20,000, ¿no? Y me miro un vehículo y le digo, véndame ese vehículo. Sí, señor, se lo vendo el vehículo, pero no quiero hacer transferencia ni quiero hacer ningún poder. Aquí está la plata y yo me lo llevo. ¿Será legal? No es, ¿verdad? Por más que yo lo tenga el vehículo, no es legal. Entonces, pero la palabra de Dios nos muestra que Él nos ha dado un poder. ¿No? Él nos ha dado un poder, Él nos ha dado un testimonio, dice, Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo y esta vida está en su Hijo. Y es por eso que cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador personal, Él nos ha dado el poder. Y es más, dice en otra parte de la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos al Señor, ¿qué más ocurre? Somos sellados con el Espíritu. El Espíritu viene a vivir en nosotros, somos sellados ahí, ¿no? Nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu. Es otra cosa legal, ¿verdad? Es legal cuando usted compra algo, el sello es importante. Si el papel no tiene sello, no sirve. Y usted no puede dar su plata, no quiere usted dar su plata porque me están engañando, porque esta oficina aquí no tiene el sello de garantía, ¿no? Cuando compramos algo, yo le garantizo por tantos años,
un sello de garantía. Nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el sello del Espíritu Santo nos sella a nosotros. Estamos seguros, no hay donde dudar. Dice la palabra de Dios, el Señor nos ha sellado. Vamos a mirar otros versículos más que nos van a ayudar a entender ese, en el mismo San Juan, en el mismo Evangelio, primera de Juan, quiere decir el capítulo 3 y el versículo 6. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él, no peca, dice, todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora piense este asunto del nacimiento. Cuando el Señor habló con este Nicodemo, ¿qué le dijo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo, ¿no? Y Nicodemo se confundió acerca de que él otra vez va a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Yo la vi a la madre de Nicodemo ya así, va grande la barriga que la panza de una vaca, ¿no? Tan grandote el hombre y quería estar ahí dentro. Pero la verdad es que el espíritu, el Señor le hablaba del nacimiento espiritual. Le hablaba del nacimiento espiritual. Y hay una confusión muchas veces, y quiero aclararlo esta noche, porque muchas veces yo inclusive he escuchado una vez a un pastor predicar, porque el que no naciere de agua y el espíritu no puede ver el reino de Dios, le digo, ¿verdad? Recuerdan ustedes ese pasaje bíblico, ¿no? El que no naciere de agua y el espíritu no puede ver el reino de Dios. Y este pastor decía una vez, lo que pasa cuando dice de agua, quiere decir que cuando uno está entre la barriga y se rompe la fuente y sale el agua. Y no es esa la verdad. La verdad es que el Señor estaba hablando acerca de la palabra de Dios, que es el agua, ¿no? La palabra de Dios está significando el agua ahí, ¿no? El que no naciere de la palabra de Dios, o sea, el que no es convencido por la palabra de Dios y nace espiritualmente, no puede ver el reino de Dios. Entonces, este nacimiento, por eso quiero volver otra vez ahí al pasaje bíblico, no quiero apartarme, ¿no? El pasaje bíblico que leímos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es aquel testimonio que tenemos en nosotros mismos? ¿Cuál es? Está ahí, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiero decir que usted es un santo, que yo soy un santulón, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque es nacido de Dios. Entonces, aquella persona, cuando viene una tentación ahí, ¿no? Cuando viene una tentación y nosotros estamos ahí medio débiles, ¿no? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Lo primero que debe venir, o viene a la mente de un creyente, yo soy creyente. Y no debo hacer esto, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que yo soy nacido de Dios y no debo practicar el pecado, ¿no? Así es. Dice la palabra de Dios que el creyente no practica el pecado. Por eso es que dice, ahí este otro pasaje bíblico, dice, vamos a volver un poquito más atrás. El capítulo 2 de primera de Juan y el verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Otra vez los abogados por aquí, ¿no? Otra vez los abogados. Entonces, por eso es que le digo que este asunto de tener la vida eterna es una cosa legal. No es una cosa dudosa. No hay de estar dudando. ¿Cómo será? Pues no, si Jesucristo me habrá salvado o no me habrá salvado. Si iré al cielo o si me iré al infierno. La palabra de Dios dice, es una cosa legal, no es una cosa legal. Dice, nuestro abogado es Jesucristo en caso de que hubiéramos pecado. Pero dice, el creyente no peca. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Ahí en el versículo, vamos a ir un ratito, San Juan 1.13, yo creo. San Juan 1.13.
un ratito ahí vamos a mirar ese pasaje bíblico que ahorita me llega a la mente. Dice de la siguiente manera. A ver, San Juan 1:13. Dice, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios? Son aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador personal y ya le tuvieron un nacimiento espiritual. El nacimiento carnal, el nacimiento de la carne, de la sangre, nada tiene que ver con eso, porque nosotros tenemos una vida eterna, pero la tenemos segura en Cristo. Hemos nacido otra vez. Esta carne que nosotros vemos, si usted me ve ahí todo viejo y arrugado, entonces, ese es porque he vivido algunos años más y estoy ya listo para irme con el Señor. ¿Por qué? Porque aseguré mi nacimiento espiritual. Hermanos, nosotros nos hemos asegurado, vivimos con el Señor y esta vida no es que la vamos a tener cuando nos muramos. Esta vida ya la tenemos, es eterna. ¿Ya? Es eterna esta vida, así que nadie debe dudar de este hecho, de que la vida es eterna. Vamos a mirar otro pasaje bíblico que lo estoy buscando ahorita aquí. Vamos a mirar, ahora tengo, ¿dónde está? Están Romanos 8. Romanos 8. Dice así la palabra del Señor. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso debe mostrarnos a nosotros, hermanos. Ese es el testimonio que nosotros tenemos en sí mismo. Si usted se siente libre de pecar y de hacer cualquier cosa, tenga cuidado. Si usted se siente libre nomás de hacer lo que le dé la gana y Dios no le castiga a usted, tenga cuidado. Es probable que usted no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque dice, Dios nos ha adoptado para ser sus hijos. Dios nos ha adoptado. Nosotros somos sus hijos. Por eso dice, Él nos dio vida eterna. Esta vida está en su Hijo. Dios nos dio vida eterna. Y por eso le digo, si usted se siente tan libre de hacer lo que quiera, y, yo soy creyente, ya pues ya yo acepté a Cristo hace unos 20 años atrás, ya soy salvo, no importa lo que haga nomás, ¿no? No es así, no es así. Dice la palabra de Dios, el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dice, estamos adoptados, ¿no? Somos hijos de Dios, Dios nos ha adoptado. Por eso le digo, hemos recibido un poder, no es una cosa legal. Hemos recibido un poder, Dios ha dado un testimonio y nos ha dado un poder para ser hechos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, dice, ¿no? En primera, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso Dios nos ha recibido en su familia. Dios nos ha hecho hijos de Dios. Esa seguridad tenemos nosotros como creyentes. Ahí dice, el Espíritu mismo, el verso 16 de Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Da testimonio, ¿no? No podemos decir, yo no sé si usted alguna vez como creyente, ¿no? Entre comillas, porque no debe ser ese creyente, tal vez usted ha estado en una fiesta por ahí. Usted está en una fiesta por ahí, ¿no? Y ha venido un amigo, servite un vasito de cerveza, hombre, si nadie te va a ver. ¿Lo toma usted tranquilo? No, ¿verdad? No quiere hacerlo. No quiere. Rehuye a un lado de otro y dice, ¿por qué vendría a este lugar? Me siento incómodo. ¿No? ¿Por qué? Yo no quería venir, no sé por qué me vine a este lugar. ¿Qué es eso? Es el Espíritu de Dios dándole testimonio a su espíritu de que usted
es un hijo de Dios y no debe participar en esas cosas. Dice la palabra de Dios que aún vergonzoso, dice, es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y entonces dice que no participemos en sus cosas infructuosas de la tiniebla, dice. Entonces, por eso a veces nos sentimos incómodos. Vamos a ir mirando otros versículos. Yo no sé todavía cuánto tiempo tengo aquí. Vamos a ir mirando otros versículos. Ahí vamos a mirar un ratito Efesios 4, 6, otro versículo ahí. Dice, parece que estoy mal, no sé. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. No, ese es mi versículo. Y dice, nosotros, decía, estamos seguros. Ya leímos San Juan, Gálatas 5:22, Gálatas, Efesios 5:22. Vamos a mirar este versículo. Dice así. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, dice los que ya son sellados, los que ya tienen el Espíritu, los que tienen seguridad, los que están viviendo en la vida cristiana, dice, los frutos del Espíritu, dice, son todo esto que hemos enumerado. El fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabe? Yo he subrayado esta palabra templanza. ¿Qué quiere decir templanza? Templanza, yo cuando como yo toco guitarra y me gusta tocar la guitarra, siempre que agarro mi guitarra para tocar, ¿qué cree usted que es lo primero que yo hago? Agarro y de una tocada a la guitarra para ver cómo están las cuerdas, ¿no? Si habrá alguna cuerda que está destemplada. Cuando la cuerda está destemplada, ¿qué es lo que ocurre? Da un sonido incierto. Da un sonido incierto. Mi guitarra tiene que estar templada exactamente en la nota mi del piano, todo el tiempo. Así se templa la guitarra. Si esa guitarra está un poco destemplada, esa cuerda, ya vas a dar un sonido incierto. Entonces, me hace pensar, el creyente dice, templanza. ¿Cómo será un creyente bien templado? Es un creyente que va a estar firme, que va a estar seguro de lo que cree. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Estar seguro de que ya es un creyente que está salvo, que ya tiene vida eterna. No es que va a tener vida eterna, tengo que hacer lo mejor. Tengo que hacer lo mejor para tener vida eterna. No es así. La fe no es por obra, dice Efesios 2:8. No por obra, 9, dice, no por obra para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Usted dirá ahora ya que soy salvo, pues ahora sí ya no hago ninguna obra y puedo nomás irme al cielo. Tampoco es así, hermano, ¿no? La palabra de Dios nos muestra a nosotros que nosotros somos salvos y que no tenemos que hacer nada, no por obra, dice, para que nadie se gloríe, pero tenemos que tener esa templanza. Es decir, que cuando alguien viene, como cuando el guitarrero viene, toque con su uña a la guitarra, ¿no? La primera cuerda, ¿no? La nota mi del piano tiene que repetir esa cuerda, porque así está templada, y es para eso, ese propósito. Para ese propósito está esa cuerda primera, para que dé la nota mi, y de ahí las otras le continúan, ¿no? Las otras cuerdas tienen que estar igualmente templadas para que haya un buen sonido. ¿Qué sonido va a dar un creyente cuando está destemplado? ¿Ah? No da un buen sonido, ¿verdad? No da un buen sonido. Cuando estamos destemplados y hacemos cualquier cosa mala por ahí, que alguien nos está viendo por debajito, por detrás de la cortina, alguien nos ve, ¿no? Vuelvo otra vez a aquel pasaje, aquel
momento que le decía cuando un creyente está en una fiesta y mira para todos lados, ¿no? Parece que nadie, no hay ni un creyente aquí que me vea. Le echo para mi vasito de cerveza. Le echa para su vasito de cerveza. Y por ahí, para su mala suerte del hermano, había otro hermano que ya de la banda de la calle lo estaba mirando. Oh, mire el hermano ahí tomando cerveza, ¿no? Y ese hermano a veces es débil, va y lo cuenta otro. Y sabe y lo cuenta otro. Y sabe y lo cuenta otro. ¿Qué es el sonido de aquella cuerda? Es incierto. Era un creyente que estaba falto de templanza. No pudo resistir el toque de tentación que le dio y se dio, ¿no? Se dio y entonces da un sonido incierto, ¿verdad? En la iglesia, ya va a escuchar en la iglesia si eso pasa. Ya en la iglesia, ya lo vi a tal hermano por allá, así, así, ¿no? Entonces, ese problema va a haber. Cuando nosotros somos creyentes bien templados, somos creyentes bien firmes, entonces vamos a tener una buena reputación como creyentes. Quiero terminar con un último versículo, este ejemplo del apóstol Pedro, en Mateo 14, 28 al 31, y con eso vamos a concluir. Mateo 14, 28. Dice así la palabra del Señor. Era el apóstol Pedro ahí que siempre era impulsivo, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Era cuando el Señor apareció caminando sobre las aguas, ¿no? Choclón, choclón, choclón. Yo no sé si sonaba así, ¿no? Porque el Señor tal vez pisaba el agua como en tierra firme, ¿no? Y iba caminando por el agua y ni siquiera se resbalaba, ¿no? Porque yo no sé si el agua estaba congelada, qué pasaba, pero caminaba sobre el agua, dice. Y Pedro se entusiasmó y dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y el Señor le dijo: ven. Y dice la palabra de Dios, que Pedro descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿No? Qué hermosura, ¿verdad? Pedro caminando, y no hace un día Pedro seguramente pisaba y duro, ¿no? El agua, y como hielo iba caminando, y tal vez tenía miedo de resbalarse en el hielo, no sé, pero iba caminando sobre las aguas. Dice, no se resbalaba, pero en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y dice, aquí, hermano, nosotros podemos ver otra vez la templanza. ¿Cómo debe ser un creyente, hermano? Esa templanza quiere decir que todo el tiempo debe estar templado para no fallar. ¿Sabe usted? Yo tengo la costumbre de dejar mi guitarra todo el tiempo templada. Y sabe, eso es ventajoso. Porque en cualquier momento que tengo el flash, la guitarra, digo, no, ya estoy tocando, ya sin templarla. ¿Sabe quién tenía la costumbre de templar su guitarra? El hermano Ángel Padilla. Y a mí no me gustaba, porque cuando iba a tocar con él perdía mi tiempo ahí, no recién él a templar su guitarra y las cuerdas nylon, lo templa, no recién está destemplado, lo templa y al rato otra vez está destemplado, que se van estirando, ¿no? Entonces, pero el creyente que tiene templanza, que está firme, ¿no? No falla ni un solo momento. Fíjese qué pasó con Pedro. ¿Cuánto tiempo cree usted que Pedro falló su fe? Iba mirando a Cristo y caminando bien, pero por un momento sintió el soplo entre sus cachetes, entre sus orejas, que sopló el viento, y vio una pequeña ola de agua y su templanza bajó. Una cuerda que es bolsa, ¿no? Y entonces su fe falló y comenzó a hundirse. Así somos nosotros cuando no estamos bien templados, cuando viene, no tenemos esa seguridad. Por eso le decía, el creyente tiene que estar seguro. Sí, soy creyente y estoy yéndome al cielo, tengo vida eterna. Yo no estoy dudando, soy creyente, ¿no? Y todas estas cosas son importantes. Y dice la palabra de Dios, ya el último versículo ahí, al momento, dice, al momento
A veces es así, ¿no? Al momento, dice Jesús, extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, no dudemos, seamos seguros de que estamos con él, de que tenemos vida eterna. Y dice, todas las cosas que pedimos a él, recibiremos así de él. ¿Por qué? Porque tenemos la vida y esa vida está en su Hijo. Y si nosotros tenemos a él, sí tenemos la vida. Tranquilos, hermanos, confiemos en él y que el Señor nos bendiga muy grandemente. Muchas gracias, mi hermano Hilario, por compartir con nosotros la palabra del Señor. Agradecemos también a cada uno de ustedes, mis hermanos, que han permanecido atentos al mensaje de la palabra